Deja de luchar con tus propias fuerzas. El secreto de descansar en Dios. Muchas personas viven agotadas por dentro, no porque les falte fe, sino porque creen que todo depende de ellas. Creen que si no luchan, todo se cae, que si no controlan, todo se pierde, que si no se esfuerzan hasta el límite, Dios no va a actuar. Si este mensaje conecta contigo, te invito a que apoyes este espacio dando like, comentando y compartiendo este video. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo recomiende a más personas que lo necesitan, a personas que tal vez solo tienen este espacio para acercarse a Dios. De verdad, tu apoyo puede ser de gran bendición para alguien más. Te invito también a comentar una frase breve que hoy represente tu corazón. Por ejemplo, confío en Dios, responsabilidades que nadie ve. Y aunque sonrías por fuera, por dentro estás agotado. Si ese es tu caso, quédate porque este mensaje puede ser el punto de inflexión que tu corazón necesita. No es un mensaje para personas perfectas, es para personas reales, cansadas, humanas, pero con un deseo y sin darse cuenta. Muchas personas convierten la fe en una carga más. Este mensaje es para ti si te has sentido así. Si has llorado en silencio, si has dicho, ya no puedo más, pero aún así sigues intentándolo todo con tus propias fuerzas, sincero de descansar en Dios. Y quiero que sepas algo desde el comienzo. Este mensaje no llega por casualidad. Llega porque Dios quiere enseñarte algo profundo, algo que cambia la manera en que enfrentas la vida, el dolor, las decisiones y las batallas internas. Hoy vamos a hablar de un secreto espiritual que libera, que descansa el alma y que transforma la manera en que caminas con Dios. Tal vez ahora mismo te sientes identificado porque estás cansado de luchar contra situaciones que no cambian, de pelear con pensamientos que regresan, de cargar. Cuando cruzamos esa línea, ya no estamos caminando en confianza, estamos caminando en presión y eso puede ser muy dañino por dentro. Dios no nos llamó a vivir desbordados, sino a vivir en equilibrio, entendiendo que hacemos nuestra parte, pero descansando en que Él también actúa. Y aquí es importante aclarar algo con mucha honestidad. Claro que el esfuerzo tiene valor, claro que el esfuerzo tiene valor, claro que Dios honra la disciplina, la responsabilidad y el compromiso. Pero también hay un punto en el que el esfuerzo deja de ser sano y se convierte en una carga que desgasta la mente, el corazón y el alma. Para poder descansar en Dios, primero necesitamos reconocer algo que a muchos nos cuesta aceptar. No todo lo que cargamos nos corresponde. A veces creemos que ser fuertes significa aguantarlo todo, no detenernos, no pedir ayuda y no soltar nada. Creemos que si paramos un momento y bajamos la guardia, todo se va a derrumbar. Pero esa forma de pensar, aunque parezca responsable, termina robándonos la paz. Dios nunca diseñó al ser humano para vivir en una tensión constante, con el corazón apretado y la mente siempre en alerta. La Biblia nos muestra desde el principio que Dios es un Dios que actúa, que guía y que sostiene. Pero el ser humano una y otra vez intenta tomar el control absoluto. No porque sea rebelde necesariamente, sino porque tiene miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a que si suelta algo, nadie lo sostenga. Y ahí es donde nace la lucha con nuestras propias fuerzas. Una lucha silenciosa que no siempre se ve por fuera, pero que por dentro va desgastando. Descansar en Dios no significa volverse pasivo ni irresponsable. No significa cruzarse de brazos y esperar que todo caiga del cielo. Significa aprender a caminar sabiendo que no estás solo, que no llevas el peso completo sobre tus hombros. Significa entender que hay batallas que no se ganan empujando más fuerte, sino soltando con más fe. Jesús mismo habló de esto cuando dijo que muchos estaban cansados y cargados y que se acercaran a Él para hallar descanso. Esa invitación no era solo para los que trabajaban mucho físicamente, era para los que estaban agotados por dentro, para los que vivían con el alma tensa, porque el cansancio más peligroso no siempre es el del cuerpo, es el del corazón que no sabe parar. Cuando intentas resolverlo todo con tus propias fuerzas, empiezas a vivir desde la presión. Cada error te pesa más, cada retraso te desespera, cada puerta cerrada se siente como un fracaso personal. Pero cuando aprendes a descansar en Dios,
tu perspectiva cambia. Sigues caminando, sigues haciendo lo que te corresponde, pero ya no lo haces desde el miedo, lo haces desde la confianza, y eso transforma completamente la manera en que enfrentas la vida. Tal vez hoy te cuesta soltar, porque piensas que si no haces todo, nadie lo hará. Tal vez te sientes responsable de personas, situaciones, decisiones que te superan, y Dios no te juzga por sentirte así. Él entiende tu corazón, pero sí quiere enseñarte algo mejor. No quiere enseñarte que confiar no es rendirse, es descansar. Que soltar no es perder, es dejar espacio para que Él actúe. Que vivir en fe no es vivir bajo presión, es vivir sostenido. Esta primera parte es una invitación a mirarte por dentro con honestidad, a preguntarte si estás viviendo desde la confianza o desde el agotamiento, si estás caminando con Dios o empujando solo. Porque hasta que no reconocemos que estamos cansados de luchar con nuestras propias fuerzas, no podemos aprender el verdadero descanso que Dios quiere regalarnos. Y ese descanso no es debilidad, es una forma más profunda de fe. Ahora bien, después de reconocer que muchas veces cargamos más de lo que nos corresponde, es importante entender por qué nos cuesta tanto descansar en Dios. La raíz casi siempre es la misma. El miedo a perder el control. Miedo a que las cosas no salgan como esperamos. Miedo a que si soltamos un poco todo se desordene. Y ese miedo nos empuja a vivir en un estado constante de alerta, como si tuviéramos que estar listos todo el tiempo para apagar incendios emocionales, familiares, económicos o espirituales. El problema es que cuando vivimos así, nuestra mente nunca descansa. Incluso cuando el cuerpo se detiene, la cabeza sigue corriendo. Pensamos en lo que falta, en lo que puede salir mal, en lo que deberíamos haber hecho diferente. Y poco a poco ese ruido interno nos roba la paz. Muchas personas creen que esto es normal, que así es la vida adulta, que así es ser responsable. Pero Dios nunca dijo que la vida con Él sería una vida de ansiedad permanente. La Biblia enseña algo muy profundo cuando dice que el corazón tranquilo da vida al cuerpo. Eso nos muestra que la paz interior no es un lujo, es una necesidad espiritual. Cuando el corazón vive en tensión constante, todo se ve afectado. Las decisiones, las relaciones, la fe, incluso la manera en que oramos. Empezamos a orar desde la desesperación y no desde la confianza. Oramos más para calmar el miedo que para escuchar a Dios. Descansar en Dios implica aprender a entregarle aquello que ya intentaste resolver y no pudiste. Implica aceptar que hay límites, que hay cosas que se salen de tu control y que eso no te hace menos fuerte ni menos espiritual. Al contrario, reconocer límites es una señal de madurez. Es entender que Dios es Dios y tú eres humano, y que esa diferencia no es un problema, es parte del diseño. Muchas veces pensamos que descansar en Dios significa dejar de sentir preocupación de un día para otro, pero en realidad es un proceso, es una decisión diaria. Cada día eliges si cargas todo tú o si confías. Cada día eliges si vives desde el miedo o desde la fe. Y muchas veces esa elección no se siente fácil, porque soltar duele, sobre todo cuando te has acostumbrado a controlar. Hay personas que llevan tanto tiempo luchando con sus propias fuerzas que ya no saben cómo es vivir sin esa carga. El cansancio se vuelve parte de su identidad, pero Dios quiere romper ese ciclo. Quiere enseñarte que puedes vivir haciendo tu parte, sin destruirte por dentro. Que puedes esforzarte sin vivir bajo presión, que puedes caminar con responsabilidad, pero también con descanso. Cuando la Biblia habla de confiar en Dios con todo el corazón, no se refiere solo a creer que Él existe, sino a apoyarte en Él, a recostarte en su guía. Confiar no es entenderlo todo, es decidir descansar incluso cuando no entiendes. Es decirle a Dios: aquí está esto que me pesa. Yo ya no puedo seguir cargándolo solo. Y ese acto, aunque parezca sencillo, libera algo muy profundo dentro del alma. Esta parte del mensaje es para recordarte que vivir agotado no es una señal de fe fuerte. Muchas veces es una señal de que estás cargando solo lo que fue diseñado para compartirse con Dios. Él no te pide perfección, te pide confianza,
No te pide que nunca te canses, te pide que cuando te canses vayas a Él, porque en ese descanso comienza una transformación silenciosa, pero poderosa, una transformación que poco a poco te devuelve la paz, la claridad y la fuerza interior que pensabas haber perdido. Y a partir de aquí vamos a seguir profundizando en cómo se ve ese descanso en la vida diaria, cómo se practica y cómo cambia la manera en que enfrentas tus luchas. Porque descansar en Dios no es huir de la realidad, es aprender a vivirla sostenido por Él. Descansar en Dios empieza a hacerse real cuando dejamos de pelear contra lo que no podemos cambiar. Muchas luchas internas no existen porque Dios nos las haya puesto. Existen porque insistimos en controlar resultados, tiempos y procesos que no están en nuestras manos. Y mientras más nos resistimos a aceptar eso, más cansados nos volvemos. Uno de los mayores errores espirituales es pensar que confiar en Dios significa que nunca vamos a sentir miedo, duda o inseguridad. La realidad es que esos sentimientos van a aparecer porque somos humanos. La diferencia está en qué hacemos con ellos. Cuando no descansamos en Dios, esos pensamientos se quedan dentro, se repiten, crecen y terminan gobernando nuestras decisiones. Pero cuando aprendemos a descansar, esos pensamientos se convierten en señales que nos recuerdan que necesitamos soltar, no apretar más. Muchas personas oran, pero siguen cargando el peso después de orar. Le cuentan a Dios lo que les preocupa, pero al terminar la oración se llevan todo de vuelta. Y sin darse cuenta, la oración se vuelve solo una descarga emocional momentánea, no un acto de confianza real. Descansar en Dios implica creer que cuando entregas algo en oración, ya no te pertenece de la misma manera. Implica aceptar que Dios escuchó, que Dios sabe y que Dios está actuando incluso cuando no lo ves. Hay algo muy profundo que sucede cuando una persona decide dejar de luchar con sus propias fuerzas. La mente comienza a calmarse poco a poco, no porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque el corazón deja de estar en guerra. Y cuando el corazón deja de pelear, empieza a escuchar, empieza a percibir dirección, claridad, incluso paz en medio de situaciones difíciles. Esa paz no viene de que todo esté resuelto, viene de saber que no estás solo cargándolo. Descansar en Dios también significa aceptar los tiempos. Muchas veces el cansancio nace de la impaciencia. Queremos respuestas rápidas, cambios inmediatos, soluciones claras, pero Dios trabaja de manera distinta. Sus procesos no siempre son rápidos, pero sí profundos. Y cuando intentamos acelerar lo que Dios está trabajando, terminamos frustrados, agotados y confundidos. Aprender a descansar es aprender a caminar al ritmo de Dios, no al ritmo de la ansiedad. Tal vez hoy estás luchando con algo que llevas años intentando resolver. Has probado de todo, has orado, has hablado, has insistido y aún así no ves cambios. Y eso te ha hecho pensar que tienes que esforzarte más, que no puedes aflojar. Pero este mensaje viene a decirte algo distinto. Tal vez no necesitas empujar más, tal vez necesitas soltar mejor. Tal vez no necesitas más fuerza, sino más confianza. Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, empezamos a vivir desde un lugar más sano. Las decisiones ya no nacen del miedo, nacen de la paz. Las acciones ya no nacen de la desesperación, nacen de la fe. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a experimentar algo que muchos anhelan, pero pocos practican. El descanso verdadero en Dios. Esta parte del camino no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente, de darte cuenta cuando estás apretando de más, cuando tu mente está sobrecargada, cuando tu corazón necesita parar, porque Dios no te pide que lo resuelvas todo, te pide que confíes. Y cuando confías de verdad, algo dentro de ti comienza a ordenarse, a sanar y a descansar. Y desde ahí la vida empieza a verse diferente. Hay un momento clave en la vida espiritual en el que uno debe aprender a distinguir entre responsabilidad y autoexigencia destructiva. Dios sí nos llama a ser responsables, a actuar con sabiduría, a tomar decisiones, a movernos cuando es necesario, pero nunca nos llamó a vivir bajo una presión constante como si todo dependiera únicamente de nosotros. Cuando cruzamos esa línea, dejamos de caminar en fe y empezamos a caminar en carga. Y ese cambio, aunque sutil, tiene un impacto profundo en el alma. Muchas personas confunden descansar en Dios con fallar, como si soltar fuera sinónimo de rendirse mal.
Por eso siguen empujando incluso cuando ya están agotadas. Siguen insistiendo aunque por dentro ya no tienen paz. Y con el tiempo, ese estilo de vida produce frustración, enojo interno y hasta culpa espiritual. Porque cuando las cosas no salen, se preguntan, ¿qué hicieron mal? ¿Qué les faltó? ¿Qué más deberían haber hecho? Y esa pregunta constante desgasta. Descansar en Dios también implica aceptar que no siempre vas a entender el porqué de las cosas en el momento. Hay procesos que solo cobran sentido con el tiempo. Y mientras tanto, Dios te invita a confiar, no a resolverlo todo mentalmente. La mente humana quiere explicaciones claras, quiere control, quiere certezas inmediatas. Pero la fe muchas veces camina sin todas las respuestas, sostenida por la confianza en el carácter de Dios, no en la claridad del panorama. Cuando una persona aprende a descansar en Dios, algo muy importante sucede. Deja de vivir reaccionando y empieza a vivir discerniendo. Ya no responde desde la ansiedad, responde desde la calma. Ya no toma decisiones desde el miedo, las toma desde la paz. Eso no significa que no haya dificultades. Significa que hay estabilidad interior. Y esa estabilidad es una señal clara de que el corazón está aprendiendo a confiar de verdad. Tal vez hoy te sientes agotado, no porque estés haciendo algo malo, sino porque estás haciendo demasiado solo. Tal vez estás llevando cargas emocionales, decisiones, responsabilidades que no deberías cargar sin ayuda. Y Dios con mucha ternura te está diciendo que puedes soltar, que puedes apoyarte en Él, que no tienes que demostrar nada. Tu valor no está en cuánto aguantas, sino en a quién confías lo que te pesa. Descansar en Dios es aprender a vivir con una certeza profunda, que aunque no controles todo, todo está bajo su mirada. Que aunque no tengas todas las respuestas, Dios sigue siendo fiel. Que aunque hoy no veas salida, Él sigue trabajando. Y cuando esa verdad baja de la cabeza al corazón, el alma empieza a respirar diferente. Esta parte es una invitación a revisar tu interior con honestidad, a preguntarte si estás viviendo desde la fe o desde la presión, si estás caminando acompañado o empujando solo. Porque Dios no quiere verte agotado, quiere verte sostenido, no quiere que luches sin parar, quiere que aprendas a descansar en Él. Y ese descanso no te debilita, te fortalece desde adentro de una manera que nada más puede hacer. Descansar en Dios también se aprende en lo cotidiano, en esos pequeños momentos donde nadie nos ve y donde más se revela lo que llevamos dentro. No siempre es en las grandes crisis, muchas veces es en la rutina diaria donde más luchamos con nuestras propias fuerzas. Cuando despertamos ya pensando en todo lo que tenemos que resolver, cuando el día todavía no empieza y la mente ya está cansada. Ahí es donde Dios quiere encontrarnos, no solo cuando todo se rompe, sino antes, cuando todavía estamos a tiempo de soltar. Muchas personas dicen confiar en Dios, pero viven con una prisa constante. Todo es urgente, todo es ahora, todo parece depender de una respuesta inmediata. Y esa prisa interna va apagando la sensibilidad espiritual. Nos volvemos menos pacientes, más reactivos, más duros con nosotros mismos y con los demás. Descansar en Dios implica desacelerar el alma, aprender a vivir sin esa sensación permanente de que algo malo va a pasar si no controlas todo. Nos volvemos menos pacientes, más reactivos, más duros con nosotros mismos y con los demás. Descansar en Dios implica desacelerar el alma, aprender a vivir sin esa sensación permanente de que algo malo va a pasar si no controlas todo. Hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas con diligencia y hacerlas con ansiedad. La diligencia nace de la responsabilidad y la paz. La ansiedad nace del miedo a perder el control. Cuando haces algo desde la ansiedad, nunca es suficiente. Siempre sientes que podrías haber hecho más, que algo se te escapó, que no alcanzaste. Pero cuando haces las cosas desde el descanso en Dios, das lo mejor de ti y luego sueltas el resultado. Y ese soltar trae descanso verdadero. Dios no te pide que cargues el futuro, te pide que vivas el presente con confianza. Muchas de las luchas internas vienen de querer vivir hoy problemas que todavía no existen. Pensar en lo que puede pasar, en lo que podría salir mal, en escenarios que solo viven en la mente. Y mientras tanto, el corazón se llena de un peso innecesario. Descansar en Dios es aprender a decir, hoy haré lo que me corresponde hoy y el mañana lo dejo en sus manos.
Cuando una persona empieza a practicar este descanso, su manera de orar cambia. Ya no ora solo para pedir soluciones, ora para entregar cargas. Ya no habla con Dios desde la desesperación, sino desde la cercanía. La oración deja de ser un último recurso y se convierte en un lugar de refugio. Y poco a poco, sin forzar nada, la paz empieza a ocupar el espacio que antes llenaba la preocupación. Tal vez llevas tiempo viviendo en automático, empujando cada día sin detenerte a escuchar lo que tu alma necesita. Y Dios no te reclama por eso, pero sí te invita a algo mejor. Te invita a parar por dentro, aunque por fuera sigas avanzando, a aprender a caminar sin el corazón acelerado, sin la mente saturada, sin esa sensación constante de carga. Descansar en Dios no cambia la realidad de un día para otro, pero sí cambia la manera en que tú la enfrentas. Y cuando cambia tu interior, con el tiempo también cambia lo que te rodea. Porque una persona que descansa toma mejores decisiones, ama con más paciencia y vive con más claridad. Y ese descanso, lejos de hacerte débil, te convierte en alguien más firme, más centrado y más fuerte por dentro. Hay un punto en el camino donde Dios nos invita a confiar, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Y ese punto suele ser el más difícil, porque ahí es donde sentimos que descansar en Dios es más complicado que luchar. Cuando oraste y no viste la respuesta inmediata, cuando hiciste tu parte y aún así la situación no cambió, cuando diste lo mejor de ti y el resultado fue distinto a lo que imaginabas. En esos momentos el impulso natural es esforzarse más, insistir más, presionarse más, pero muchas veces Dios está invitando a algo diferente. Descansar en Dios en medio de la incertidumbre es un acto de fe muy profundo. Es decirle a Dios, confío incluso cuando no entiendo. Confío incluso cuando me duele. Confío incluso cuando no veo el camino completo. Y esa confianza no nace de la lógica, nace de una relación. Porque no confías en un plan, confías en una persona, confías en el carácter de Dios, en su fidelidad, en su cuidado. Muchas personas piensan que si descansan en Dios se van a volver conformistas, pero en realidad sucede lo contrario. Cuando descansas, tu mente se aclara, tu corazón se estabiliza y tus acciones se vuelven más precisas. El cansancio nubla el juicio, la ansiedad confunde las decisiones, el miedo distorsiona la realidad. El descanso, en cambio, trae claridad y con claridad puedes avanzar mejor. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia a la persona que las está atravesando. Y ese cambio interno es clave. Porque una persona transformada por la confianza enfrenta las mismas dificultades de una manera completamente distinta. Ya no desde la desesperación, sino desde la esperanza. Ya no desde la presión, sino desde la paz. Hay momentos en los que descansar en Dios significa aceptar un no con coma. No, porque ese no con coma no es rechazo, es dirección. No es abandono, es protección. No es castigo, es cuidado. Pero solo puedes entender eso cuando confías lo suficiente como para dejar de pelear contra lo que Dios está cerrando. A veces luchamos más contra un no con coma no que contra un problema. Y esa lucha nos agota. Descansar en Dios también es aprender a soltar expectativas rígidas. Aceptar que Dios puede obrar de maneras distintas a las que imaginamos, que sus caminos no siempre coinciden con nuestros planes, pero siempre apuntan a algo mejor, aunque al principio no lo parezca. Y cuando soltamos esas expectativas, el alma se aligera. Esta parte del mensaje es para recordarte que tu paz no puede depender de que todo salga como quieres. Tu paz nace de saber que Dios sigue contigo, incluso cuando el camino cambia. Y cuando aprendes a descansar en esa verdad, algo muy profundo ocurre. Ya no necesitas entenderlo todo para seguir adelante. Solo necesitas confiar. Y esa confianza poco a poco te devuelve la fuerza, la esperanza y la tranquilidad que pensabas haber perdido. Descansar en Dios también implica aprender a soltar la culpa que muchas veces cargamos sin darnos cuenta. Culpa por no haber hecho más, por no haber reaccionado antes, por no haber tomado otra decisión. Esa culpa se mezcla con la fe y termina distorsionándola. En lugar de acercarnos a Dios con confianza, nos acercamos con miedo,
como si siempre estuviéramos en deuda, como si nunca fuera suficiente lo que hacemos. Cuando una persona vive así, se esfuerza no desde el amor, sino desde la presión. Ora no para descansar, sino para compensar. Sirve no desde la gratitud, sino desde el miedo a fallar. Y ese tipo de relación cansa el alma. Dios no quiere que vivas intentando pagar algo, porque Él no te llamó a vivir endeudado emocionalmente, te llamó a vivir en gracia. Y ese tipo de relación cansa el alma. Dios no quiere que vivas intentando pagar algo, porque Él no te llamó a vivir endeudado emocionalmente, te llamó a vivir en gracia. Descansar en Dios es aceptar que no todo error es un fracaso definitivo, que equivocarse no significa quedar fuera del propósito. Muchas veces seguimos luchando con nuestras propias fuerzas porque creemos que si soltamos Dios nos va a reclamar, pero Dios no es así. Él no está buscando castigarte, está buscando restaurarte, y esa restauración empieza cuando dejas de cargar lo que Él ya decidió perdonar. Muchas veces seguimos luchando con nuestras propias fuerzas porque creemos que si soltamos Dios nos va a reclamar. Pero Dios no es así. Él no está buscando castigarte, está buscando restaurarte. Y esa restauración empieza cuando dejas de cargar lo que Él ya decidió perdonar. Hay personas que no descansan porque sienten que no lo merecen. Piensan, primero tengo que arreglar esto, primero tengo que cambiar aquello, primero tengo que mejorar. Pero Dios no te invita a descansar después de que seas perfecto. Te invita a descansar para poder ser transformado. El descanso no es la recompensa, es el punto de partida. Cuando sueltas la culpa, el corazón se abre a una fe más sana. Una fe que no se basa en el miedo a fallar, sino en la confianza de ser sostenido. Y desde ahí la relación con Dios se vuelve más profunda, más cercana, más real. Ya no te escondes, ya no te exiges de más, ya no te juzgas con dureza. Empiezas a vivir con más libertad interior. Tal vez llevas tiempo luchando contigo mismo, no solo con las circunstancias, luchando con pensamientos que te recuerdan lo que hiciste mal, con voces internas que te dicen, no fue suficiente, no hiciste lo correcto, no con coma, no vales tanto, y esas voces desgastan. Pero Dios no te habla así, su voz no aplasta, su voz restaura. Descansar en Dios es permitir que esa voz de gracia sea más fuerte que la voz de la culpa. Es creer que Dios sigue contigo incluso cuando no hiciste todo bien. Es aceptar que su amor no se gana por esfuerzo, se recibe por fe. Y cuando esa verdad baja al corazón, la lucha interna empieza a perder fuerza. Esta parte es una invitación a soltar el peso del pasado, a dejar de pelear con recuerdos, decisiones y errores que ya no puedes cambiar. Porque mientras sigas luchando con eso, no podrás descansar. Y Dios quiere que descanses, no porque ignores lo que pasó, sino porque confíes en que Él puede usar incluso eso para tu bien, y desde ese descanso empezar de nuevo con el corazón más liviano y la fe más firme. Descansar en Dios también transforma la manera en que vemos nuestras batallas. Cuando luchamos con nuestras propias fuerzas, todo se siente personal. Cada problema parece un ataque directo. Cada dificultad se vive como una amenaza. Cada obstáculo se interpreta como una señal de que algo anda mal con nosotros. Y esa forma de ver la vida nos mantiene siempre en tensión. Pero cuando aprendemos a descansar en Dios, entendemos que no todas las batallas se enfrentan igual y que no todas nos corresponden pelear. Hay luchas que se ganan actuando, pero hay otras que se ganan confiando. Y muchas veces la sabiduría está en saber distinguirlas. Cuando intentamos pelear todas las batallas de la misma manera, terminamos agotados y frustrados. Y muchas veces la sabiduría está en saber distinguirlas. Cuando intentamos pelear todas las batallas de la misma manera, terminamos agotados y frustrados. Dios nunca nos pidió que cargáramos con todo. Nos pidió que camináramos con Él. Y caminar con Él implica escuchar su dirección, no solo usar nuestra fuerza. La Biblia muestra una y otra vez que Dios pelea por su pueblo cuando éste aprende a confiar, no porque el pueblo no hiciera nada, sino porque entendía que la victoria no dependía solo del esfuerzo humano. Cuando una persona descansa en Dios, deja de ver cada problema como una amenaza y empieza a verlo como una oportunidad para confiar más profundamente. Y ese cambio de enfoque alivia el corazón. Descansar en Dios también nos protege de la comparación. Cuando luchamos con nuestras propias fuerzas,
Tendemos a compararnos con otros. Miramos cómo avanzan, cómo logran cosas, cómo parecen tener todo bajo control y nos exigimos más. Pero cada proceso es distinto, cada ritmo es distinto y Dios no trabaja en serie, trabaja de manera personal. Compararte solo añade una carga que no necesitas. Hay personas que están agotadas no por lo que viven, sino por cómo se exigen vivirlo. Se ponen metas imposibles, se comparan constantemente, se juzgan con dureza y en ese ciclo la paz desaparece. Descansar en Dios rompe ese patrón, porque te recuerda que tu valor no está en lo que logras, sino en quien perteneces. Cuando empiezas a descansar en Dios, aprendes a soltar batallas que no te corresponden, opiniones ajenas, expectativas de otros, presiones externas. Empiezas a vivir más centrado, más alineado con lo que Dios te está mostrando, no con lo que otros esperan de ti. Y ese enfoque trae libertad. Tal vez hoy estás luchando batallas que no te fueron asignadas. Tal vez estás cargando responsabilidades que no te corresponden y Dios con mucha paciencia te está invitando a soltar, no porque seas débil, sino porque Él quiere enseñarte a confiar. Porque hay peleas que solo te desgastan, pero hay otras que cuando se las entregas a Dios se transforman en espacios de crecimiento y descanso. Esta parte del mensaje es para recordarte que no estás llamado a vivir en guerra constante, estás llamado a vivir en paz, incluso en medio de las luchas. Y esa paz no viene de ganar todas las batallas, viene de saber cuáles pelear y cuáles entregar. Y cuando aprendes esa diferencia, el alma descansa, el corazón se aligera y la fe se fortalece de una manera nueva y profunda. Descansar en Dios cambia profundamente la manera en que enfrentas los días difíciles. Cuando no descansas, cada día complicado se siente como una carga más que se suma a las anteriores. Te levantas ya cansado, ya preocupado, ya anticipando lo peor. Pero cuando aprendes a descansar en Dios, incluso los días difíciles se viven con otra perspectiva, no porque dejen de doler, sino porque ya no los enfrentas solo. Muchas personas creen que descansar en Dios es algo que se siente solo en momentos espirituales, como cuando oras o escuchas un mensaje. Pero el verdadero descanso se demuestra en la vida diaria, en cómo reaccionas cuando algo no sale bien, en cómo hablas contigo mismo cuando fallas, en cómo manejas la frustración. Ahí es donde se nota si el corazón está descansando o luchando. Pero el verdadero descanso se demuestra en la vida diaria, en cómo reaccionas cuando algo no sale bien, en cómo hablas contigo mismo cuando fallas, en cómo manejas la frustración. Cuando el corazón no descansa, todo se vuelve una lucha. Las conversaciones se vuelven tensas, las decisiones pesan más, la paciencia se agota rápido, pero cuando el corazón aprende a descansar, incluso en medio del caos, hay una estabilidad interna que sostiene. Esa estabilidad no es indiferencia, es confianza. Es saber que aunque hoy sea un día pesado, no define toda tu historia. Descansar en Dios también te enseña a ser más compasivo contigo mismo, a entender que hay días en los que no vas a poder con todo y eso está bien, que hay momentos en los que necesitas parar, respirar y volver a centrarte. Vivir descansando no es vivir sin problemas, es vivir sin autoexigencia destructiva. Dios no espera que siempre estés fuerte. Él sabe cuando estás cansado, cuando te sientes débil, cuando ya no puedes más, y lejos de alejarse, es ahí donde más se acerca. El descanso en Dios no es un premio para los que aguantan, es un regalo para los que confían. Y ese regalo está disponible incluso en los días más grises. Tal vez hoy no es un gran día para ti. Tal vez estás escuchando este mensaje porque estás agotado emocionalmente, mentalmente o espiritualmente. Y si ese es tu caso, quiero que sepas algo importante. No tienes que tener todas las respuestas hoy. No tienes que resolverlo todo ahora. Puedes descansar, aunque las cosas no estén claras todavía. Esta parte del camino es aprender a vivir un día a la vez sin cargar el mañana, sin revivir el ayer. Es aprender a decir, hoy confío, hoy descanso, hoy camino acompañado. Y cuando vives así, algo muy poderoso ocurre. El peso se hace más liviano, la mente se calma y el corazón empieza a experimentar una paz que no depende de las circunstancias. Descansar en Dios no elimina los días difíciles, pero sí te da la fuerza interior para atravesarlos sin romperte. Y esa fuerza no nace del esfuerzo, nace de la confianza. Y cuando confías,
Incluso los días más pesados pueden convertirse en espacios de crecimiento, sanidad y descanso profundo. Descansar en Dios también redefine lo que entendemos por fortaleza. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que ser fuerte es aguantar, resistir, no mostrar cansancio y seguir adelante cueste lo que cueste. Pero en el camino de la fe, la verdadera fortaleza no siempre se ve como empuje constante. Muchas veces se ve como humildad para reconocer que necesitas apoyo. Y esa humildad no te debilita, te coloca en el lugar correcto delante de Dios. Hay personas que no descansan porque sienten que si lo hacen, decepcionan a otros, cargan expectativas ajenas, responsabilidades que nadie pidió, presiones que se fueron acumulando con el tiempo y sin darse cuenta viven tratando de sostener una imagen de fortaleza que por dentro ya se está quebrando. Dios no te pide que sostengas una imagen, te pide que cuides tu corazón. Descansar en Dios es aceptar que no tienes que demostrar nada para ser amado. No tienes que probar tu valor con resultados ni justificar tu fe con sacrificio constante. Dios ya te conoce, ya sabe lo que puedes y lo que no puedes y aún así te llama, te cuida y camina contigo. Cuando esta verdad se asienta en el corazón, la presión empieza a soltarse. Muchas veces seguimos luchando porque creemos que si paramos todo se detendrá. Pero hay cosas que siguen avanzando incluso cuando tú descansas. Porque Dios no depende de tu agotamiento para obrar. Él trabaja incluso cuando tú duermes, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no estás empujando. Descansar es confiar en que Dios sigue siendo Dios, aun cuando tú no estás controlando. Este tipo de descanso también te enseña a poner límites, a decir, hasta aquí puedo llegar hoy, a reconocer cuando el cuerpo y la mente necesitan pausa. Y poner límites no es egoísmo, es sabiduría. Porque una persona agotada termina tomando malas decisiones, lastimando relaciones y perdiendo sensibilidad espiritual. El descanso protege tu fe. Tal vez hoy te has exigido demasiado por mucho tiempo. Tal vez te acostumbraste a vivir con el alma apretada, con la mente llena, con el corazón cansado. Y Dios, con amor, te está invitando a algo distinto. Te está diciendo, puedes soltar, puedes parar, puedes confiar. No tienes que cargar todo, no tienes que resolver todo, no tienes que hacerlo solo. Esta parte del mensaje es una invitación a redefinir lo que significa ser fuerte. Ser fuerte no es no cansarse. Ser fuerte es saber a quién acudir cuando estás cansado. Ser fuerte no es luchar sin parar. Ser fuerte es descansar en Dios y levantarte con nuevas fuerzas cuando Él te sostiene. Y cuando aprendes eso, la vida deja de ser una carga constante y empieza a ser un camino acompañado, más ligero, más claro y más lleno de paz. Descansar en Dios también cambia la manera en que enfrentas el silencio y la espera. Hay momentos en los que oras y no recibes una respuesta clara. Momentos en los que parece que Dios guarda silencio y para muchas personas ese silencio se vuelve incómodo, incluso angustiante. Entonces empiezan a llenar ese vacío con esfuerzo, con actividad, con preocupación, como si el silencio fuera una señal de que algo anda mal. Pero muchas veces el silencio no es ausencia, es proceso. Cuando no aprendemos a descansar en Dios, la espera se siente como pérdida de tiempo. Queremos resultados, señales rápidas, confirmaciones constantes. Pero Dios no siempre habla a través de respuestas inmediatas. A veces habla a través del descanso, de la pausa, de la quietud interior, y solo quien se detiene por dentro puede percibirlo. Descansar en Dios durante la espera es confiar en que Él está obrando incluso cuando no ves movimiento. Es creer que el tiempo no está perdido, aunque no entiendas lo que está pasando. Y esa confianza protege el corazón de la desesperación, porque la desesperación nace cuando creemos que nada está ocurriendo, cuando en realidad Dios está trabajando de maneras que todavía no podemos ver. Muchas personas se cansan no por lo que viven, sino por lo rápido que quieren que termine. Quieren cerrar procesos, saltarse etapas, evitar el dolor. Pero cada proceso tiene un propósito y apresurarlo solo genera más frustración. Descansar en Dios es aceptar el ritmo del proceso sin dejar que la impaciencia robe la paz. Pero cada proceso tiene un propósito y apresurarlo solo genera más frustración. Descansar en Dios es aceptar el ritmo del proceso sin dejar que la impaciencia robe la paz. En la espera,
Dios suele trabajar más en nosotros que en las circunstancias. Ajusta el carácter, fortalece la fe, limpia intenciones, ordena prioridades. Y ese trabajo interno requiere silencio, requiere pausa, requiere descanso. Si estamos siempre luchando, siempre empujando, nos perdemos lo que Dios quiere hacer dentro. Tal vez hoy estás en una etapa de espera. No sabes qué sigue, no tienes respuestas claras, no ves resultados y eso te ha llevado a sentirte inquieto, cansado, frustrado. Pero este mensaje viene a recordarte que la espera no es un castigo, es una preparación. Y descansar en Dios en medio de ella te permite atravesarla sin romperte. Pero este mensaje viene a recordarte que la espera no es un castigo, es una preparación. Y descansar en Dios en medio de ella te permite atravesarla sin romperte. Esta parte del camino es aprender a estar quieto, sin sentir culpa, a confiar sin tener todo resuelto, a descansar aún cuando el silencio parece largo, porque Dios no se ha olvidado de ti, no se ha detenido, no ha perdido el control. Él sigue obrando, incluso en el silencio. Y cuando aprendes a descansar ahí, la espera deja de ser una carga y se convierte en un espacio de crecimiento, sanidad y fortaleza interior. Descansar en Dios llega a un nivel aún más profundo cuando entendemos que no todo en la vida se trata de resolver. Muchas cosas se tratan de confiar. Hemos sido educados para buscar soluciones inmediatas, para analizarlo todo, para encontrar explicaciones a cada situación. Y aunque la sabiduría y el discernimiento son importantes, hay momentos en los que pensar más no trae paz, solo trae cansancio. La mente se llena de preguntas, de escenarios posibles, de preocupaciones que se repiten una y otra vez. Y ahí es donde Dios nos invita a bajar la cabeza y descansar el corazón. Hay luchas que se alimentan del exceso de pensamiento. Cuanto más las analizas, más grandes se vuelven. Cuanto más intentas entenderlo todo, más pesado se siente el alma. Descansar en Dios implica aprender a detener ese diálogo interno que no se calla, esa voz que siempre está anticipando problemas, recordando errores o imaginando finales negativos. No se trata de ignorar la realidad, se trata de no vivir atrapado en ella. Muchas personas viven agotadas porque nunca descansan mentalmente. Aunque duerman, aunque paren físicamente, la mente sigue trabajando y esa fatiga mental termina afectando la fe. Porque cuando la mente está saturada, el corazón pierde sensibilidad espiritual. Empiezas a orar menos, a escuchar menos, a confiar menos, no porque no quieras, sino porque estás cansado por dentro. Dios no solo quiere darte descanso físico, quiere darte descanso mental y emocional. Quiere liberarte de la necesidad de tener todas las respuestas. Quiere enseñarte que puedes vivir sin entenderlo todo y aún así estar en paz. Esa es una de las formas más profundas de confianza. Decirle a Dios, no, con coma, no entiendo esto, pero confío en ti. No con coma, no veo el camino completo, pero sé que tú me guías. Descansar en Dios también es aprender a aceptar la fragilidad humana. Aceptar que hay días en los que no tienes claridad, días en los que la fe se siente débil, días en los que simplemente estás cansado. Y eso no te hace menos creyente, al contrario, te hace más humano. Dios no te pide que siempre estés firme, te pide que cuando no lo estés te apoyes en Él. Y eso no te hace menos creyente, al contrario, te hace más humano. Dios no te pide que siempre estés firme, te pide que cuando no lo estés te apoyes en Él. Hay una paz muy especial que aparece cuando dejas de exigirle a tu mente que lo controle todo. Cuando sueltas la necesidad de entender cada detalle, cada por qué, cada para qué. Esa paz no viene de respuestas, viene de la confianza. Y cuando confías, el corazón se calma, aunque la situación no haya cambiado todavía. Tal vez llevas tiempo dándole vueltas a lo mismo, pensando qué hubiera pasado, si qué pasará después. ¿Por qué ocurrió así? Y todo ese peso lo has estado cargando solo. Dios hoy te invita a descansar también de tus pensamientos, a entregarle no solo los problemas, sino la necesidad de entenderlos, porque hay cosas que se comprenden con el tiempo y otras que simplemente se aceptan con fe. Descansar en Dios no significa apagar la mente, significa ordenar los pensamientos bajo la confianza, significa permitir que la fe tenga la última palabra.
no el miedo. Significa elegir creer, incluso cuando la lógica se queda corta. Y cuando haces eso, algo muy profundo ocurre. La mente se aquieta, el corazón se alivia y el alma empieza a experimentar un descanso que no depende de explicaciones. Esta parte del mensaje es una invitación a soltar el ruido interior, a dejar de pelear con tus pensamientos, a confiar en que Dios sabe más de tu camino que tú mismo, porque mientras sigas intentando entenderlo todo, no podrás descansar. Pero cuando decides confiar, aunque no entiendas, el descanso llega, y ese descanso te prepara para seguir caminando con más claridad, más paz y una fe mucho más profunda. Descansar en Dios se vuelve aún más real cuando entendemos que confiar no es un acto puntual, es una forma de vivir. No es algo que haces una vez y ya, es una decisión que se renueva cada día. Cada mañana eliges si cargas todo tú o si caminas acompañado. Cada situación difícil te vuelve a poner frente a esa elección y muchas veces, sin darnos cuenta, volvemos a cargar cosas que ya habíamos entregado. Por eso el descanso también se aprende, se practica y se cultiva con el tiempo. Hay personas que descansan en Dios cuando todo está bien, pero cuando aparece la presión, el miedo o la incertidumbre, vuelven a tomar el control. Y eso no es falta de fe. Es parte del proceso humano. El problema no es que vuelvas a cargar. El problema es quedarte cargando. Dios no se ofende cuando te ve cansado. Él se acerca. Él no te reclama cuando te ve débil. Él te sostiene, pero sí te invita una y otra vez a soltar de nuevo. Descansar en Dios implica desarrollar una sensibilidad interior que te permita darte cuenta cuando estás volviendo a luchar solo. Hay señales claras. Cuando pierdes la paz con facilidad, cuando todo te irrita, cuando te cuesta dormir, cuando tu mente no se apaga, cuando empiezas a vivir con una presión constante en el pecho, esas señales no están ahí para asustarte, están ahí para avisarte que necesitas descansar, que necesitas volver a confiar. Cuando pierdes la paz con facilidad, cuando todo te irrita, cuando te cuesta dormir, cuando tu mente no se apaga, cuando empiezas a vivir con una presión constante en el pecho, esas señales no están ahí para asustarte, están ahí para avisarte que necesitas descansar, que necesitas volver a confiar. Dios no espera que ignores esas señales, espera que las escuches, porque muchas veces el agotamiento no llega de golpe, llega poco a poco. Se acumula en decisiones pequeñas, en preocupaciones diarias, en cargas que no soltaste a tiempo. Y si no paras, el cuerpo, la mente o el corazón terminan obligándote a hacerlo. Descansar en Dios a tiempo es una forma de cuidado profundo. Cuando una persona aprende a vivir desde el descanso, su relación con Dios se vuelve más honesta. Ya no intenta aparentar fortaleza todo el tiempo. Ya no se esconde detrás de palabras correctas o conductas perfectas. Se presenta tal como está, cansado, confundido, a veces sin fuerzas. Y ahí, justo ahí, es donde Dios obra con más ternura. Porque Dios no trabaja con máscaras, trabaja con corazones abiertos. Ya no se esconde detrás de palabras correctas o conductas perfectas. Se presenta tal como está, cansado, confundido, a veces sin fuerzas. Y ahí, justo ahí, es donde Dios obra con más ternura. Porque Dios no trabaja con máscaras, trabaja con corazones abiertos. Descansar en Dios también te libera de la necesidad de tener el control emocional todo el tiempo. Te permite llorar cuando lo necesitas, parar cuando estás saturado, pedir ayuda cuando ya no puedes más. Y lejos de ser un retroceso, eso es un avance espiritual. Porque una fe madura no es la que nunca se quiebra, es la que sabe a dónde ir cuando se quiebra. Tal vez hoy sientes que has avanzado mucho en tu camino con Dios, pero aún así estás cansado y eso puede generar confusión. Puedes preguntarte, ¿por qué sigo así si confío? Si oro, si camino con Dios. Y la respuesta muchas veces no está en lo que te falta, sino en lo que estás cargando de más. Hay cosas que Dios nunca te pidió llevar, pero que asumiste por costumbre, por miedo o por responsabilidad malentendida. Y la respuesta muchas veces no está en lo que te falta, sino en lo que estás cargando de más. Hay cosas que Dios nunca te pidió llevar, pero que asumiste por costumbre, por miedo o por responsabilidad malentendida. Esta parte del mensaje es una invitación a revisar tu carga actual, a preguntarte qué cosas estás llevando que no te corresponden, qué preocupaciones te están robando la paz,
qué responsabilidades te están sobrepasando, y no para juzgarte, sino para entregarlas, porque Dios sigue dispuesto a caminar contigo, pero no quiere que camines agotado. Descansar en Dios no te hace menos comprometido, te hace más consciente. No te vuelve pasivo, te vuelve sabio. No te aleja de la vida, te enseña a vivirla con más equilibrio. Y cuando eliges descansar una y otra vez, incluso después de haber fallado, algo se va formando dentro de ti. Una fe más tranquila, más firme y más profunda. Una fe que ya no necesita luchar todo el tiempo porque ha aprendido a confiar. Descansar en Dios alcanza una profundidad aún mayor cuando entendemos que muchas de nuestras luchas nacen de querer controlar resultados, no solo acciones. Hacemos nuestra parte y eso es correcto, pero luego queremos decidir cómo, cuándo y de qué manera Dios debe responder. Y ahí es donde el alma se tensa, porque el control del resultado no nos pertenece. Cuando intentamos apropiarnos de él, el descanso desaparece y vuelve la presión. Hay personas que viven agotadas porque no solo trabajan, también vigilan. Vigilan que todo salga bien, que nadie falle, que nada se desvíe del plan. Están siempre anticipando, corrigiendo, ajustando y aunque externamente parezcan responsables, por dentro viven cansadas. Descansar en Dios es dejar de vigilar lo que ya entregaste. Es confiar en que Dios no necesita que estés encima de todo para que Él actúe. Esto no significa desinterés. Significa confianza madura, significa entender que haces lo que te corresponde y luego sueltas el resultado sin angustia, porque cuando haces todo con el corazón apretado, incluso las cosas buenas se vuelven pesadas. En cambio, cuando actúas desde el descanso, tu energía se ordena, tu enfoque se aclara y tu paz se mantiene, aun si el resultado tarda o llega de una forma distinta. Muchas personas confunden fe con control espiritual. Piensan que si oran más, si repiten más, si insisten más, van a forzar una respuesta. Pero Dios no responde a la presión, responde a la confianza. La fe no se mide por cuántas veces insistes, sino por cuánto descansas después de haber confiado. Y esa diferencia cambia todo. Descansar en Dios también implica aceptar que hay procesos que no se pueden acelerar. Hay tiempos de crecimiento, de sanidad, de madurez que requieren paciencia. Y la paciencia solo se sostiene cuando hay descanso interior. Cuando no descansas, todo te parece lento, todo te desespera, todo te frustra. Pero cuando descansas, entiendes que cada etapa tiene sentido, incluso las que no te gustan. Hay una paz muy profunda que aparece cuando dejas de pelear con los tiempos de Dios. Cuando aceptas que Él sabe cuándo, cómo y por qué, y que tu tarea no es empujar el reloj, sino mantener el corazón firme, esa paz no te vuelve indiferente, te vuelve estable, te permite avanzar sin romperte, esperar sin desesperarte y confiar sin agotarte. Tal vez hoy estás en una etapa donde sientes que has hecho todo lo que estaba en tus manos, pero aún así no ves el resultado, y eso te ha llevado a querer hacer más, presionarte más, exigirle más a tu mente y a tu corazón. Pero Dios hoy te está diciendo algo sencillo y profundo. Ya hiciste tu parte, ahora descansa. No porque todo esté resuelto, sino porque Él sigue obrando. Descansar en Dios no elimina la responsabilidad, elimina la carga innecesaria. Te enseña a vivir con una fe que no depende del resultado inmediato, sino de la certeza de que Dios está presente. Y cuando esa certeza se vuelve real, la ansiedad pierde fuerza. El miedo se calma y el corazón se ordena. Esta parte del mensaje es una invitación a soltar el control de los resultados, a confiar en que Dios no se equivoca, no llega tarde y no necesita tu agotamiento para cumplir su propósito. Porque mientras sigas intentando controlar lo que solo Dios puede manejar, no podrás descansar. Pero cuando decides confiar de verdad, el descanso llega, y con él una paz que te permite seguir caminando con firmeza, claridad y esperanza. Descansar en Dios finalmente nos lleva a comprender que el verdadero descanso no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante de su compañía. Muchas veces pensamos que descansaremos cuando todo esté en orden, cuando las deudas se paguen, cuando las relaciones se restauren, cuando la salud mejore o cuando las respuestas lleguen. Pero si el descanso depende de que todo esté perfecto, entonces casi nunca descansaremos, porque la vida siempre tendrá algún frente abierto. El descanso en Dios no espera que el entorno cambie,
transforma primero el interior. Es una paz que empieza por dentro y luego se refleja por fuera. No niega la realidad, pero tampoco permite que la realidad gobierne el corazón. Es la capacidad de vivir procesos complejos con una estabilidad profunda que no se quiebra fácilmente. Muchas personas han pasado años intentando arreglar todo para sentirse en paz. Pero la paz no es el resultado de tenerlo todo resuelto, es el fruto de confiar en quien sostiene todo. Y cuando esa verdad se vuelve real, el alma deja de correr. Ya no vive reaccionando a cada circunstancia, ya no se desborda con cada cambio. Aprende a mantenerse firme porque sabe que no camina sola. Descansar en Dios también cambia tu manera de proyectar el futuro. Dejas de imaginarlo con ansiedad y comienzas a mirarlo con esperanza. No porque tengas garantías visibles, sino porque tienes confianza. Y la confianza no necesita detalles completos, necesita certeza de compañía. Cuando sabes que Dios camina contigo, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un camino abierto. Hay una libertad muy profunda que llega cuando entiendes que no tienes que sostener tu vida por ti mismo, que no eres el único responsable de que todo funcione, que no todo depende de tu fuerza, tu inteligencia o tu capacidad. Esa libertad aligera el alma. Te permite disfrutar más, agradecer más, vivir más presente. Tal vez al comenzar este mensaje estabas cansado, sintiendo que llevabas demasiado tiempo luchando con tus propias fuerzas. Tal vez te identificaste con esa presión constante, con ese agotamiento silencioso que pocos ven. Y si ese es tu caso, quiero recordarte algo esencial. Dios no te diseñó para vivir en tensión permanente, te diseñó para caminar con Él. Y si ese es tu caso, quiero recordarte algo esencial. Dios no te diseñó para vivir en tensión permanente. Te diseñó para caminar con Él. Descansar en Dios es una decisión diaria, sencilla pero profunda. Es elegir confiar cuando podrías preocuparte. Es elegir soltar cuando podrías aferrarte. Es elegir esperar con paz cuando podrías desesperarte. Y cada vez que eliges así, algo cambia por dentro. La fe se fortalece, el corazón se ordena y la vida se vuelve más ligera. El verdadero secreto no está en esforzarte más, está en confiar mejor. No está en luchar sin parar. Está en aprender cuándo soltar. No está en demostrar fortaleza constante. Está en reconocer que necesitas a Dios y permitirle sostenerte. Esta es la invitación final. Deja de luchar solo. Deja de cargar lo que no te corresponde. Deja de intentar controlar lo que está fuera de tus manos. Descansa en Dios, porque cuando descansas en Él, no pierdes fuerza, la recuperas. No pierdes dirección, la aclaras. No pierdes control, ganas paz. Y esa paz es la que te permitirá seguir caminando con una fe firme, un corazón tranquilo y una confianza mucho más profunda que cualquier circunstancia. Después de todo lo que hemos recorrido, hay una verdad que queda clara, y es que el descanso en Dios no es un concepto superficial. Es un estilo de vida que transforma la manera en que pensamos, reaccionamos y caminamos cada día. No se trata de negar las luchas, ni de ignorar los procesos, ni de fingir que todo está bien. Se trata de decidir, en medio de todo, que no vas a seguir sosteniéndolo solo. A lo largo de este mensaje hemos visto cómo el cansancio muchas veces no viene solo de las circunstancias, sino de la forma en que las enfrentamos. Viene de querer controlarlo todo, de asumir responsabilidades que no nos corresponden, de exigirnos más allá de nuestros límites, de pelear batallas que no fueron asignadas y de intentar acelerar tiempos que solo Dios puede administrar. Y cuando vivimos así, el alma se desgasta. Pero también entendimos que descansar es confiar, es aprender a soltar resultados, es aceptar procesos, es vivir un día a la vez, es permitir que la fe tenga más peso que el miedo. Es reconocer que la verdadera fortaleza no está en resistir sin pausa, sino en saber a quién acudir cuando ya no puedes más. Descansar en Dios cambia la perspectiva del problema, redefine la idea de fuerza, ordena los pensamientos, trae estabilidad en los días difíciles y paz en los tiempos de espera. No elimina la responsabilidad, pero sí elimina la carga innecesaria. No detiene los procesos, pero los hace más llevaderos. No siempre cambia la circunstancia de inmediato, pero sí cambia el corazón que la atraviesa. Tal vez mientras escuchabas cada parte te identificaste con algo específico. Tal vez descubriste que estabas cargando demasiado.
Tal vez entendiste que necesitas soltar el control, o que la espera te estaba desesperando, o que tu mente no había descansado en mucho tiempo. Si algo de todo esto habló a tu vida, no lo ignores. A veces, cuando expresamos lo que estamos viviendo, no solo ordenamos nuestro interior, también ayudamos a otros que están pasando por lo mismo y quizás no saben cómo ponerlo en palabras. Escribe en los comentarios: hoy decido soltar el control y descansar en Dios. Si conoces a alguien que está cansado, presionado, luchando en silencio, comparte este mensaje con esa persona. Nunca sabes cuándo una palabra puede convertirse en el alivio que alguien estaba esperando. Y si este contenido está siendo de bendición para tu vida, suscríbete para seguir caminando juntos en este proceso de fe, crecimiento y descanso. Recuerda siempre algo: no fuiste creado para vivir agotado. Fuiste creado para caminar acompañado. No tienes que demostrar nada para que Dios te sostenga. No tienes que tener todas las respuestas para estar en paz. Solo necesitas confiar y volver a confiar cada día. Mantén la fe, mantén la calma, mantén la confianza, incluso cuando el panorama no esté claro. Que nunca te falte la fuerza para seguir, ni la humildad para descansar. Bendiciones para tu vida. Y que cada paso que des esté sostenido por una paz más profunda que cualquier circunstancia. Amén.